ningún movimiento esotérico goza de confirmación científica que lo avale, más bien todo lo contrario, porque la ciencia no va al más allá y se queda en la praxis del más acá. Pero puede desmentir la ciencia que el hombre, desde tiempos inmemoriales, viene enfrentándose a fenómenos parapsicológicos que desde el punto de vista de la lógica no tienen explicación. ¿Pueden los muertos, desde su dimensión, comunicarse con nosotros en la nuestra? Hay experiencias a través de la Ouija que parecen demostrar que sí. El vaso o máster que se emplea encima del tablero se mueve, da respuestas, a veces muy concretas, y cabe preguntarse de dónde proceden esas respuestas, del más allá, del mundo de los espíritus de los difuntos. Se insiste que existen personas que han comprobado la realidad de la Ouija. En este libro, que es uno de los primeros escritos en español sobre este tema tan apasionante, se analiza el por qué, el cómo de la Ouija. Aquí se nos dan respuestas a muchos interrogantes, a la vez que se explica cómo debe ser utilizada, cómo hay que protegerse de sus posibles peligros y cómo puede sacársele el máximo partido. El desconocimiento de la verdad lo convierte todo en peligroso, esa es la realidad. Este volumen, este libro, este texto, ha sido confeccionado para que los lectores entiendan mejor la Ouija y eludan las contrariedades que pueden surgir de la utilización de la misma. En efecto, este libro aclara muchísimas cosas, es muy ilustrador, muy iluminador el conocimiento acá, porque si bien cierto, tal vez todo esto de la psicología y de el estudio de la mente no es algo que la ciencia realmente pueda o ya tenga respuestas que pueda resolver, porque sigue siendo un poco un misterio, y sigue siendo un misterio porque el estudio de la mente es el estudio del hombre mismo. Entonces, como el hombre raras veces se ha estudiado tanto a sí mismo a lo largo de la historia, es por eso que hay muchas incógnitas. Y aquí no se trata de que la ciencia esté mal o esté bien y que lo esotérico esté mal o esté bien, nada de eso. Simplemente se trata de poner las evidencias y hacer realmente saber de qué trata la Ouija. Creo que la Ouija, y no lo creo, de hecho ha sido así, porque creo que la mayoría de personas tienen esa creencia de que la Ouija es algo malo, algo del diablo. Digo, por diferentes religiones y diversas cuestiones, se le ha añadido este concepto de algo malo, de contacto con el diablo, con los muertos, con entes, como toda esta atmósfera mística y a la vez un poco mala y de miedo. Es decir, alguien habla de jugar la Ouija y inmediatamente damos un paso hacia atrás. Pero hay que entender que en este libro muestran la Ouija como realmente es. No es tan solo un juguete, sino lo muestra como una herramienta psicológica. Así como tenemos herramientas como la terapia Gestalt, como tenemos el psicoanálisis, como tenemos la hipnosis, entre otras tantas cosas. Así como muchos pueblos, muchas tribus en la antigüedad utilizaban ciertas hierbas alucinógenas, hongos, para, pues, se puede decir, tener experiencias un poco más espirituales, más profundas, más en contacto con la naturaleza. También hay técnicas de meditación, es decir, la Ouija se muestra como una técnica, como un método, como una herramienta para entrar a nuestra mente, a ciertas regiones de la mente. Y es cierto que habla de los cuidados que se tienen que tener, porque si tú tienes determinadas creencias con la Ouija, obviamente el poder de la mente es impresionante. Y eso puede tener consecuencias catastróficas ya en este ámbito. Entonces, este libro es totalmente recomendable para leerlo, para analizarlo, reflexionarlo y considerarlo. Tampoco se trata de que lo que está aquí escrito es la verdad sobre la Ouija en general. Es un libro muy corto realmente, pero muy completo, bastante abarcador, que abarca muchas partes, desde la parte histórica de la Ouija hasta la parte funcional. ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuántas personas se requiere ver? ¿Cómo es una sesión de Ouija? ¿Y qué es lo que realmente se busca? Digo, si lo haces al final de cuentas por curiosidad, sin saber realmente a lo que te estás enfrentando, bueno, puede haber ciertas, incluso psicosis, ahí lo habla por, dependiendo tus creencias, tus acuerdos que tienes en la mente, eso puede crear algunas patologías psicológicas, psiquiátricas. Entonces, por eso que tiene que saberse lo que se hace.
Sin embargo, no hay que catalogar ya la Ouija desde un inicio por la simple palabra como algo malo. Como lo dije al principio, el desconocimiento de la verdad lo convierte todo en peligroso.